Ahí veo al compañero de garganta profunda. Hola. Hola, Oscar. ¿Quién le habla? Yo, Cristina, pelotudo. Buenas noches. ¿Cómo les va? Bienvenidos a Veníamos Bien. Acá estamos a través de la pantalla del Veo, donde si no, para hacerte compañía en este jueves a la noche, por una horita y media para charlar algunas cosas que han pasado esta semana, algunas cosas que se vienen también para los próximos días y las próximas semanas. Mira, quiero arrancar mostrándote la película del día, como lo hacemos siempre. Esta es nuestra película del día de hoy. Se llama Realidad Crónica. Es un estreno, pero es de alguna manera un estreno que se estrenó hace mucho ya y se viene estrenando y se estrena y se estrena y se estrena. Mira, prestar atención porque tiene un laburo de Esteban Jordán, de Friki, nuestro diseñador divino, que perdió muchísimo tiempo y trabajó muy finito para que en cada monitor haya algo que decir. ¿Y qué estamos viendo ahí? Bueno, vemos una especie de sala de control, ¿no? De sala de control político de la realidad. Y vemos adelante y de espaldas al gobernador y al presidente. Pero bueno, en algunos de los monitores vemos algunos títulos. Vemos imágenes de la policía de la provincia, vemos títulos vinculados a la pobreza, vemos los gendarmes que llegaron o no llegaron o van a llegar o vaya a saber uno cuándo llegan. Vemos lamentablemente algunos títulos y algunas noticias de esta semana también. Con crímenes, con la situación de Rosario. Allá atrás en el fondo hay uno que está mirando Veníamos Bien. El de la peluca rubia, me parece que está mirando Veníamos Bien. Ese que está mirando. Ese o esa, no sé, no se ve. Está ahí jurándonos. Bueno, Realidad Crónica. ¿Por qué Realidad Crónica? La verdad que tiene que ver con algunos problemas y algunas situaciones argentinas que en muchos casos pasan de ser problemas coyunturales y se transforman en problemas crónicos directamente. Algunos de ellos que los venimos arrastrando hace mucho tiempo y otros bastante nuevos, a los cuales hay que prestarles atención porque probablemente empecemos a verlos como un problema ya crónico. Uno de ellos, por ejemplo, y estas son noticias, vamos a ir repasando algunas noticias de portales random en general. Voy a abrir cualquier portal de Santa Fe o del país, pero estos son locales. Cualquier día y tomás 2 o 3 títulos de la parte de arriba de la portada y te vas a encontrar con algunos de los títulos que te vamos a ir mostrando. Por ejemplo, faltante de gasoil, se multiplican los bloqueos de camioneros en distintas partes del país. Una de las noticias de la semana, también en la provincia de Santa Fe. Una situación compleja, una medida de fuerza que tiene que ver con varias cuestiones y varios factores. Hubo distintos retenes y cortes en autopista, en Ruta 11, bueno, en distintos lugares del país. Un reclamo del sector, en principal medida por la faltante de gasoil y la situación del combustible, pero también por algunas otras cuestiones. Piden que le eleven el costo de la hora a los transportistas, el costo de los insumos. Para muchos dicen, estamos complicadísimos con el costo de los insumos, entre otras cuestiones. Bueno, camioneros de Santa Fe siguen los cortes y anticipan desabastecimiento. Ojo también con esto, que es una herramienta de protesta que tiene sobre todo el sector del transporte, a la cual de vez en cuando se le echa mano, ¿no? Así, ojo, mirá que cuando la gente empieza a ver que en góndola no tiene determinados productos, más allá de todo lo que implica después la situación de la escasez de algunos productos y el impacto en precios que puede llegar a tener, es cuando me vas a escuchar. Pero ¿por qué digo que esto puede llegar a ser un problema crónico? No el paro de los transportes, la situación del gasoil. Hablábamos la semana pasada. 30% del gasoil que consume en la República Argentina se importa, dicen desde el gobierno para julio, no, ni siquiera desde el gobierno, algunos sectores, el caso de los estacioneros, entre otros, dicen, bueno, a mediados de julio capaz que se normaliza, porque probablemente baje la demanda, sobre todo por la situación del campo y la época de cosecha, y porque ese incremento en el corte del biodiesel va a empezar a tener impacto para las próximas semanas. Bueno, no lo sabemos, pero atención con esto. El problema energético en Argentina, si bien no es un problema nuevo, se empieza a afianzar, a transformarse en un problema crónico. El combustible, ojo y atenti con esto, si el gobierno no busca una salida corto, mediano o largo plazo, o por lo menos trazar un plan de cómo generar el descalce del precio del petróleo a nivel internacional, el barril criollo, el techo que le ponen acá y que eso a la vez no te dispare la inflación, entre otras cuestiones, bueno, este va a ser un problema probablemente crónico para los próximos años en la Argentina. El problema eterno, la pobreza, la situación de la pobreza en la República Argentina.
por lo menos desde la vuelta de la democracia en adelante, donde hemos visto vaivenes, pero en su gran mayoría tenés, por lo menos en muchos años, un núcleo duro de 20 y pico, 30 puntos y que va para arriba, y va para arriba, y va para arriba. El 44,7% de la población vive con un programa social. Hoy vamos a hablar de este tema, que también estuvo en boca por, lo tengo que decir así, la boludez que dijo el presidente, la pelea Cristina-Alberto Fernández, entre otras cuestiones. Y se empieza a debatir, ¿no? Una Cristina que también, como si fuese la jefa de la oposición, termina poniendo el tema en agenda. Pero la pobreza crónica de la Argentina, mirá, y obviamente esto tiene una explicación también, ¿no? El crecimiento de la pobreza en Argentina. Y es que, por lo menos ahora, la inflación se llevó puesto todo. Se llevó puesto el crecimiento, se llevó puesta la recuperación y se llevó puesto el salario. Sin lugar a dudas, ¿no? Otro de los títulos de esta semana. Inflación sin tregua, una familia necesita 100 lucas para no ser pobre en Argentina. Datos oficiales del INDEC, lo comentó Facu también en el programa pasado. Bueno, un número que es alto, por supuesto, y que duele. Pero quiero mostrarte algunos cuadros del último informe de pobreza de la UCA, del Observatorio de Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, con cifras muy similares a las oficiales, punto más, punto menos, pero con cifras muy similares. Y esto es interesante porque la medición que hace la UCA, en este caso, y es el cuadro puntual que estamos viendo, no solamente mide la pobreza por ingresos, que es de alguna manera la manera de medir lo que tiene el gobierno nacional, es decir, aquellos que alcanzan, y por eso las 100 lucas, aquellos que alcanzan a cubrir una canasta básica y aquellos que alcanzan a cubrir una canasta básica alimenticia. Esa canasta básica alimenticia te divide los indigentes, la línea de la pobreza y la indigencia, y la canasta básica total, la línea de la pobreza, que es lo que ves acá en amarillo. En amarillo por año, de 2010 en adelante, 2010 hasta 2021, porque además son informes semestrales los de la UCA, o sea que el último informe corresponde a los últimos 6 meses del año pasado, 2021, y donde ves que por ingreso, o sea, el amarillo, tenés una pobreza estructural del 30% y que además se fue muy para arriba, en pandemia y después en el año 2021. Algunos dicen que los datos de 2022 van a ser peores, porque la inflación ha sido peor. Esta es la medición también interesante, ¿no? Fíjate vos que más allá de la división de quienes son pobres según sus ingresos, la UCA hace un relevamiento un poco más profundo por carencias. Entonces vos acá ves, por año, desde el 2010 al 2021, los argentinos que tienen al menos una carencia. ¿Qué quiere decir al menos una carencia? Bueno, que tienen algún tipo de déficit en salud, en educación, en vivienda, al menos una carencia. Y te encontrás con que muchos argentinos tienen al menos una carencia en estos rubros principales, pero que no son pobres según los ingresos. Es decir, que están ahí, por encima de la línea de la pobreza que mide el gobierno. Hoy estás en un 66,4%. O sea, el 66% de los argentinos tiene al menos una carencia. Y cuando hablamos de carencia no estoy hablando de si te vas de vacaciones o no, o si ahorras en dólares. Estamos hablando de una carencia en salud, en educación, en infraestructura, en servicios, entre otras cuestiones. Al menos 2 carencias, y acá sí ya entran dentro de los límites amarillos, por ingresos como pobres. Al menos 2 carencias, el 44%, y 3 o más el 30%. Pero fíjate, sobre todo el 3 o más, y el al menos 2 carencias, cómo se sostienen a lo largo del tiempo, más allá de los ingresos, ¿no? Más allá de que va variando un poco la línea amarilla. Y esto implica, obviamente, una pobreza estructural fija que tenemos en Argentina desde los últimos años. Y el dato de estos últimos años, que es el dato más fuerte de todos, si querés, y tiene que ver con el gráfico que viene. Llegó a un nivel récord. Cantidad de trabajadores pobres. Hoy vamos a hablar un poco con Facu del empleo. El informe de la UCA. Estamos hablando de, por ejemplo, y eso también te explica, según la medición del gobierno, de las 100 lucas, como hoy con un salario mínimo vital y móvil cerca de 45 lucas, Facu, más o menos, 45.000 pesos, 2 personas empleadas en blanco, cobrando el salario mínimo, llegan a 90 lucas. O sea, son pobres, con trabajo. Antes estaba más asociado al desempleo, la pobreza al desempleo. Bueno, estamos viendo en los últimos años algo que no estábamos acostumbrados y que llega a un nivel récord, que es este. El 28,2% de la población ocupada es pobre. Y este dato es tremendo. Este dato es durísimo. Si bien tenés casi la mitad de los argentinos por debajo de la línea de la pobreza, este dato es tremendo. Porcentaje de población
de 18 años y más, del 2010 al 2021, ocupada que es pobre. Fíjate, en 2010 era del 17, empezó a bajar, bueno, se mantuvo ahí cerca del 15, 16, llegó al 20 en 2018, 27 en 2019, 28,2 en 2021. Y atenti con el dato que vaya a venir respecto a los primeros 6 meses de este año. Y de ese porcentaje de ocupados que son pobres, que tienen laburo, que están en blanco, pero que son pobres porque no les alcanza para vivir, y mirá el gráfico que viene también de la UCA, de la Universidad Católica Argentina, tenés el sector económico ocupacional, o sea, ¿dónde laburan? Básicamente, desde el año 2010 hasta el año 2021, también con algunos datos interesantes. Tenés un sector formal, que va variando y otra vez despega en 2017, el 16% de esos trabajadores están dentro del sector formal, el 22,7% están dentro del sector público. Atenti también con este dato, ¿no? Que es el que más ha ido creciendo, porque también tiene que ver con la generación de empleo y qué tipo de empleo en el sector público. Y el 37,6% está en un sector microinformal, digamos, ¿no? Esta es la radiografía que pega el salto en los últimos años, pero que responde también a un problema crónico de la República Argentina. Educación. También hubo noticias vinculadas a la educación esta semana. Otra cuestión crónica, ¿no?, de la Argentina. No solamente un problema. Algunos dicen es una catástrofe. Directamente. Catástrofe la calidad educativa que tienen muchos alumnos. Como por ejemplo titulan acá los amigos de Aire de Santa Fe. Aprender 2021. Un especialista calificó el nivel educativo como catastrófico. Y sí, claro. Catastrófico. Dicen algunos. ¿Y por qué? Porque estuvieron esta semana los resultados, o por lo menos preliminares, no todavía en un minucioso detalle, de las pruebas a aprender. ¿Te acordás de las pruebas a aprender? Algo que había implementado Macri, que había tenido un bolonqui bárbaro, porque los gremios docentes estaban muy en contra, porque no querían, no estaban de acuerdo con estas pruebas, entre otras cuestiones. Bueno, este gobierno las siguió implementando, las pruebas a aprender, y se conocieron los resultados correspondientes a diciembre de 2021. Y los resultados son catastróficos. Catastróficos. No solamente marcando un problema tremendo que tenemos en general con la educación, sino marcando que vamos cada vez peor. Mirá, tengo algunos datos anotados acá. El 56% de los estudiantes de sexto grado que participaron en la evaluación del año pasado, estamos hablando, ¿no? Ten en cuenta la situación de la pandemia en el medio también, ¿no? El 56% de los estudiantes de sexto grado que participaron en esta evaluación alcanzó niveles de aprobación satisfactorio. Poquitito más de la mitad en lengua. El 44% restante tuvo problemas para comprender textos, para leer y comprender lo que está leyendo. El 44% del total. Pero cuando ese 44%, cuando mejor dicho en ese ítem le pones la lupa y te vas, por ejemplo, a los niveles socioeconómicos más bajos, te encontrás con una cifra que es tremenda. Casi 7 de cada 10 pibes de niveles bajos socioeconómicos no comprenden lo que leen. No solamente el dato duro de la realidad, que es tremendo, sino cuando vos lo empezás a comparar con datos anteriores. Por ejemplo, de ese 44% de sexto grado que te decía al principio, si vos lo comparás con la cifra del año 2018, ¿sabés cuánto era? 24,7%. 2018, 24,7% de pibes de sexto grado en Argentina no comprendían lo que leían. Sexto grado estamos hablando, ¿no? 24, casi 25% de los pibes no comprendían lo que leían. 1 de cada 4. Eso se fue a casi la mitad. Casi 1 de cada 2 o 2 de cada 4. 44% de 2018 en adelante. Dentro de ese 44%, un 22,3% se mostró por debajo del nivel básico, o sea, debajo de lo más bajo. Una suba que, si la comparas con la del año 2018, creció en 15,2%. Tremendo. En el año 2018 estaba en 15,2 puntos porcentuales. Hoy está en 22. Son tremendos estos datos. Otro problema crónico de la Argentina, digamos, que lo venimos arrastrando y que siempre está, a pesar de las situaciones, como hablamos de la situación económica en general. Y acá también la provincia de Santa Fe, tenemos la realidad crónica y el problema crónico de la seguridad. Algo que venimos arrastrando de muchísimos años, que no tiene que ver con esta gestión, sino que tiene que ver con, por lo menos los últimos 10 años, bueno, una de las tantas que leemos, sobre todo de Rosario, la situación de Rosario está tremenda, brutal crimen, mataron a una mujer y a su hija, 15 años tenía la piba, a escopetazos las mataron las dos.
en Rosario. 53 y 15 años. Fueron atacadas a tiros en cercanías a el Estadio Mundialista de Hockey de Rosario. Una de las lamentables noticias que tenemos esta semana. Más la situación del departamento de la capital, de otras ciudades. Hoy en algunas otras ciudades de la provincia hubo marchas. El caso de Galvez, hubo 3, 4 casos en los últimos meses en Galvez que preocupan a una localidad más pequeña que no estaba acostumbrada, que tiene poco más de 20.000 habitantes, que no estaba acostumbrada a determinados hechos delictivos y que los empiezan a tener, lamentablemente. Esta es la realidad crónica que tenemos, pero no es una cuestión de observación, cosas que vemos todos los días y que están a la vista de todos. El tema es que la política, mientras tanto, ¿qué? Mientras tanto, ¿qué? ¿Dónde están los gestores de la política? ¿Dónde están los que vos escuchás muchos, y sobre todo ahora, no es un año electoral, pero están todos con las pilas puestas como si fuese un año electoral? Queremos ser gobierno. Bueno, yo me pregunto, ¿para qué querés ser gobierno? Una pregunta interesante, ¿no? Y fácil. ¿Para qué? ¿Para qué quieren ser gobierno? Si después los números, porque todos te dicen, no, sí, para mejorar la situación de la seguridad. Así estamos. Para mejorar tal cosa, sí, si nos vamos a nivel nacional, porque queremos sacar a la Argentina de la pobreza, mirá los números. Porque queremos bajar la inflación. Ponele, ¿para qué querés ser gobierno? ¿Para tener cajas, para tener poder? ¿Para qué querés ser gobierno? Bueno, una interesante pregunta para hacerse. Lo cierto es que en ese control room, en esa especie de sala de situación, donde están todos los quilombos argentinos, yo muchas veces le digo la botonera, cuando tenés todos los botones prendidos rojo, la verdad que es una situación obviamente compleja. Claro, después el tema de la seguridad te aparecen, ¿no? Y te quieren hacer creer que no, ahora vienen 200 gendarmes, ya está. Falta que venga la Liga de la Justicia, viene Superman, Batman, la Mujer Maravilla y ya está. La única que les queda anunciar, porque dale con los gendarmes, con él, la situación. Y todos sabemos que no hay un plan de seguridad y no vemos ese plan de seguridad. Más patrulleros no implican una política en seguridad, más tipo vestido de verde y con fierro no implican una política en seguridad. Entonces, hay un problema de fondo que evidentemente la política no lo aborda. Y la política en general, porque no tiene que ver solamente con una cuestión de un ejecutivo. Estos son los problemas crónicos, la Argentina crónica que estamos viendo. Algunos problemas arrastrados de muchos años, otros que si no le empezamos a poner un poco más la lupa, los vamos a transformar en problemas crónicos y así seguimos. Obviamente la pregunta que todos nos hacemos es, ¿hasta cuándo? ¿En qué momento va a haber una luz de cambio? Bueno, en principio cuando la política, en vez de darle la espalda a todos los monitores que hay de atrás, le dé el frente y se siente en el control room y se siente en la botonera y empiece, en vez de preocuparse por algunas otras cuestiones, que hoy las vemos casi todos los días, se empieza a preocupar por los problemas reales de la gente. Esa es la película que ve la política, otra, muy distinta a la que ve la gente. Pero en principio necesitamos que acá el amigo Omar y el amigo Alberto se den vuelta a la silla, en vez de hablar ahí, y empiecen a mirar los problemas de frente. Parte de lo que es la realidad crónica santafesina y argentina.